Carlos Gajardo, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche acá en Bio Viva. Muchas gracias por la invitación, Julio, a conversar de estos temas. A ver, hay un extracto de este libro que se publicó en, si no me equivoco, en The Clinic, ¿puede ser? Así es. Y la verdad, yo lo digo muy, de verdad que lo digo muy sinceramente, da para quedarse, para seguir leyendo, digamos. Cuenta toda la entramada del caso Penta, de cómo descubrieron todo este caso que generó todo este ruido en las grandes esferas del poder económico y que además trajo muchas consecuencias. Cuéntenos primero, Carlos, cómo nace la idea de este libro y qué habla precisamente de dónde se enfoca el sentido de escribir este libro, que además se llama Somos tontos hasta las 12, corrupción en Chile. Bueno, la idea de escribir el libro nació sobre todo cuando se conocen los WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, ¿no? Y entonces yo, igual que todos los chilenos, conocemos las comunicaciones, sobre todo las que me importaron a mí más fueron aquellas en que se referían a nosotros, con el fiscal Pablo Norambuena y cómo tramaban para que nosotros renunciáramos finalmente a la fiscalía para quedarse ellos a cargo de las llamadas causas VIP, ¿no? Ellos mismos les denominaban las causas VIP. Entonces, cuando finalmente renunciamos, le dice Manuel Guerra, las causas VIP están a salvo. Yo creo que eso fue lo que más me motivó en su momento para decir esta historia hay que contarla, hay mucha gente a la que le debe interesar y entonces para todos aquellos que están interesados en saber cómo fue que se tomaron esas decisiones y finalmente se terminó ahogando el caso Penta y el caso SQM, es que tomé la decisión de escribir este libro y bueno, espero que a los que lo lean les guste y puedan entender mejor cómo se resolvieron los casos. Este libro puntual aborda solo la experiencia del caso Penta, que es una muestra de quizá todo el entramado de corrupción que pueda haber dentro del sistema, o aborda otros casos también. Contamos la historia que tuve yo en la Fiscalía durante los 17 años, pero el fuerte está centrado en el caso Penta y en el caso SQM, ¿no? Que es probablemente el momento de investigaciones más relevantes. Contamos en el libro, ¿no?, que ese caso es muy difícil que se repita porque a la vez se investigaban 3 de las 10 más grandes fortunas de nuestro país, ¿no? Era el caso Penta, con todo lo que implica la fortuna, ¿no es cierto?, de Dégano y Lavín, el caso SQM, la fortuna de Ponce Lerú, y el caso Corpesca, que es de la familia Angelini. Es decir, al mismo tiempo en Chile se estaba investigando delitos cometidos en el seno de 3 de las fortunas más grandes de Chile, pero además, simultáneamente, a la clase política, ¿no? El financiamiento que había tenido la presidenta Bachelet, el expresidente Piñera, parte también del financiamiento del expresidente Eduardo Frei, y de los partidos políticos desde la UDI por la derecha hasta el Partido Socialista por la izquierda, pasando por el PRI, por el PRO, la DC, el PPD, los radicales, Renovación Nacional, etc. Es evidente que ese nivel de gravedad y de poder en las personas que estaban siendo investigadas es muy difícil que se repita algún día en nuestro país. Y tensionó al sistema de una manera que nosotros, yo creo, no dimensionamos, ¿no? Yo siempre en esa época pensé que este caso se iba a poder investigar hasta el final y hago en el libro un mea culpa que creo que fui ingenuo en eso, ¿no? De pensar de que el sistema iba a permitir que esta investigación se hiciera completamente. Y que ahí nace la renuncia de ustedes también. O sea, cuando entonces, se van de ahí. Claro, porque fueron distintos momentos en que a nosotros se nos fueron quitando las causas, ¿no? La manera que tuvo la Fiscalía para impedir que esto se investigara profundamente fue irnos quitando las causas. Recordemos que primero hubo una decisión importante en el Servicio de Impuestos Internos, ¿no? Eso también está contado en el libro, cómo se termina cambiando al director y al subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, que eran claves porque ellos eran los que permitían presentar querellas y que esto se investigara. Y luego también se cuenta en el libro la manera en que fue elegido fiscal nacional Jorge Abot, ¿no? Las reuniones que tuvo con distintos políticos, algunos de ellos investigados, reuniones secretas que se fueron sabiendo con el tiempo, muchos años después. Y a partir de la designación de Abot, entonces progresivamente se nos comienzan a quitar las causas. Primero SQM, primero Corpesca, después el caso SQM, solo quedamos reducidos a Penta, y en Penta
en enero del año 2018 el fiscal regional decide suspender la investigación en contra de uno de los senadores, ¿no?, de Iván Moreira, lo que implicaba que la suspensión en el futuro, como sucedió, iba a abarcar también a otros políticos. Y ese es el momento en que ya tomamos la decisión de renunciar a la Fiscalía. No tenía sentido seguir si es que no se iba a investigar profundamente todos estos casos. Fue compleja esa decisión, me imagino, Carlos, ¿no? Difícil. Muy compleja porque... Muy pensada, claro, también, ¿no? Sí, fue pensada, pero también no la dudamos, ¿no? Yo llevaba trabajando, como tú decías en la presentación, 7 años en el Consejo de Defensa del Estado, después 17 años en el Ministerio Público, eran 24 años en el servicio público y por lo tanto fue una decisión muy difícil de tomar. Pero mirada con el tiempo, yo creo que fue una decisión correcta, fue una decisión que marcó un punto. Fue una renuncia que quiso poner una protesta ética a las decisiones que se estaban tomando y yo creo que fue bien hecho. Quiero detenerme en un párrafo que está publicado en The Clinic. De verdad que uno lo empieza a leer y dan ganas de seguir leyendo, lo cual también esa es la idea, ¿no? Es un halago para la forma de escribir también, Carlos, porque es de fácil lectura, además, para temas que quizás para la ciudadanía en términos económicos son medios enredados, pero aquí están como con pera y manzana, ahí bien explicado. Pero quería detenerme en un párrafo que me llamó la atención, que decía, lo voy a leer rapidito, Con la experiencia acumulada de la Fiscalía Oriente, yo ya podía reconocer un cierto patrón psicológico en los poderosos que delinquen. Suelen ser personas que se sienten dueños del mundo y tal vez lo sean. Creen que nunca van a ser descubiertos y por ello no toman grandes precauciones. Están convencidos de contar con una impunidad total, de ser inmunes a toda persecución penal. Todos los sujetos importantes que en su momento investigamos mostraron ese mismo patrón. ¿Por qué hago referencia en este párrafo? Porque hemos conocido últimamente otro escándalo de proporciones como fue el caso Hermosilla, que contabas tú que fue lo que motivó de alguna forma a decir hay que creer esta historia o la historia de los casos que han tenido así. ¿Cuánto de este perfil queda todavía en quienes hoy siguen cometiendo o han cometido o han estado involucrados en este tipo de delitos o infracciones, Carlos? Bueno, esa descripción que se hace yo creo que calza perfecto también con Luis Hermosilla, ¿no? Justamente la manera que tiene él de referirse a las investigaciones, cómo se tienen que parar, ¿no es cierto? Hay que juntar plata, pagar, y con una impunidad total al momento de hablar, con la creencia de que nunca van a ser descubiertos. De tanto en tanto pasa algo, ¿no es cierto?, que nos permite adentrarnos en esas profundidades de cómo se cocina el poder, y el caso Hermosilla es un muy buen caso porque son muy gráficos los audios, primero, que fueron conocidos a partir de la grabación que hace Leonardo Villalobos, y luego los WhatsApp que se conocen a partir de la incautación que hace la Fiscalía de su teléfono. Queda ahí muy de manifiesto esa manera totalmente impune de actuar, pensando que nunca vas a ser descubierto y pensando de alguna manera que eres dueño del mundo, ¿no? Y yo, claro, irónicamente digo, tal vez lo sean, ¿no? Porque es importante que en este tipo de casos la sanción que finalmente el sistema jurídico, judicial, la Fiscalía, los tribunales aplique, sea proporcional a la gravedad del daño que se le ha hecho. El caso del financiamiento político que relatamos le hizo un daño muy grande a la democracia, ¿no? Que yo creo que todavía no se recupera. La confianza de la ciudadanía en los partidos políticos, en la política en general, está muy baja, y el caso Hermosilla le hace un daño muy grande también al sistema judicial en su conjunto, que también tiene un nivel de confianza en la ciudadanía muy baja. Yo creo que parte de poder recuperar esa confianza tiene que ser con que cuando se descubren este tipo de casos se investiguen profundamente y se apliquen sanciones proporcionales a la gravedad de los casos. ¿Cuánto se ha aprendido de puntualmente el caso Penta, caso SQM, ahora aparece el caso Hermosilla y otros casos más también quizás de ribetes menores, pero que son de igual importancia? ¿Cuánto se ha aprendido desde el punto de vista del trato judicial, desde el trato investigativo por parte de Fiscalía? ¿Cuánto queda de esa Fiscalía, no sé si llamarla intervenida quizás, de los tiempos en los que tú estabas como fiscal a la realidad de hoy? Es una buena pregunta, porque yo creo que esa es una noticia en desarrollo, ¿no? Uno tiene la esperanza que no se vuelvan a cometer los errores del pasado, pero eso es algo que hay que ir viendo en el día a día.
porque de alguna manera, Julio, yo diría que la tónica con que este tipo de casos se resolvían históricamente era la misma: buscar acuerdos, taponear las investigaciones, torpedear a los que estaban haciéndolas. Yo creo que fue muy parecida a la manera en que se resolvió el caso Pomgate, ¿no? Cuando se descubre ese tipo de irregularidades, de alguna manera la solución, que fue muy público, ¿no?, fue un acuerdo político, el acuerdo famoso Lagos-Longueira, donde finalmente las investigaciones no prosperaron tanto y las sanciones fueron muy menores. De alguna manera eso se intentó hacer en el caso Penta SQM, no prosperó hacerlo públicamente, pero se hizo finalmente por debajo de la mesa, ¿no? Y de nuevo la solución fue básicamente mucha impunidad para todo lo que se descubrió. Entonces, en estos nuevos casos, que yo haría el matiz que no son las personas investigadas con el nivel de poder que tenían los que se investigaron en el caso Penta SQM, ¿no es cierto? Aquí no tenemos grandes fortunas, se está investigando fortunas menores, ¿no? Los Sauer, la gente de Factor, la gente en general que se está investigando en esos casos son personas adineradas, pero de ninguna manera las mayores fortunas del país, ni tampoco el gobierno Hermosilla tiene el nivel que tenían senadores o presidentes de la República. Es una causa, por lo tanto, donde el nivel de poder que tienen los imputados, si bien es importante, es muy menor, y va a ser una prueba si en este tipo de casos, y lo mismo vale para el caso Convenio, ¿no es cierto?, donde también hay algunos diputados que han sido desaforados, Catalina Pérez en el norte, Ojea en el sur, se está desaforando ahora por fraude al fisco a Calisto, en Coyhaique, también se va a desaforar a Joaquín Lavín en Maipú. Bueno, son casos donde vamos a ver, digamos, si es que la Fiscalía tiene la posibilidad de actuar sin presiones y que se apliquen, si es que son ciertos los cargos que se están imputando, penas proporcionales a la gravedad de los delitos. No es el mismo nivel de poder, pero es una, diría yo, buena prueba para ver si la Fiscalía y si el Poder Judicial entiende, digamos, que en este tipo de casos lo único que la ciudadanía pide es que se aplique la misma vara que para los demás delitos, ¿no es cierto? Tal como uno exige sanciones fuertes para el Tren de Aragua, ¿no es cierto?, para los gallegos, para todos los delincuentes de calle, ese mismo nivel de rigurosidad se le pide también para el delincuente de cuello y corbata, y que la Fiscalía, como uno espera que no se amedrente, ¿no es cierto?, en los casos de calle, tampoco se amedrente, tampoco se deje amiganar en los casos de cuello y corbata. Te lo preguntaba, Carlos, porque estamos, claro, en un momento quizás crítico, en otro contexto, pero sigue siendo relacionado con Fiscalía, ¿no? Y con el Poder Judicial también, que es, claro, en ese tiempo el poder económico quizás penetraba las arcas políticas y también influenciaba en la Fiscalía. Te preguntaba cuánto que de eso quedaba también, porque hoy hay otro contexto en materia de seguridad donde también, desde otra perspectiva, por supuesto, el narcotráfico, en base a su poder económico, que sigue siendo plata en definitiva, puede también penetrar ciertos estamentos del Estado, como por ejemplo el Poder Judicial o la Fiscalía. Hablo puntualmente del último caso del venezolano que fue liberado, que no sabemos qué pasó, pero uno perfectamente podría decir, a lo mejor hay un trabajo ahí que se realizó y que fue pagado, ¿no? ¿Qué confianza da el sistema con todos estos casos que hemos tenido, donde cuesta pensar y darle fe a este dicho de que hay que dejar que las instituciones funcionen? Por eso yo creo que es un desafío, y además de que las instituciones tienen que funcionar sin presiones, ¿no es cierto?, sin que se desintervenga. Por eso es tan importante la autonomía de la Fiscalía, la independencia del Poder Judicial. Es parte también de lo que tratamos en el libro, ¿no es cierto?, que eso tiene una fuente que tiene que ver con la manera en que nombramos a las altas autoridades en la Fiscalía y en el Poder Judicial, donde el poder está muy concentrado finalmente en el Ejecutivo y en el Senado, ¿no?, para los grandes nombramientos. Vimos cómo se nombró el actual fiscal nacional, la intervención de los poderes, pero finalmente donde se decide, donde se cocinan los nombramientos es en el Senado. Yo creo que ese es un sistema que no da para más, desgraciadamente. Ni el anterior gobierno ni este tuvieron la fuerza para cambiar ese sistema de nombramiento, a pesar del consenso transversal de que existe, de que es un mal sistema. Pero junto con esa independencia y autonomía, que es el mínimo exigible, además
las instituciones tienen que funcionar de manera eficiente. Entonces, todo este gafe que ha existido, ¿no es cierto?, con la liberación del sicario de Mex, por supuesto que también lleva a que las personas desconfíen del funcionamiento y que puedan suponer, yo creo que equivocadamente, ¿no?, que hay en ese caso ribetes de corrupción. A mí me parece que el caso de la liberación del sicario es un caso claro de errores, de ineficiencias, de falta de controles, de que no hay dobles chequeos, de que no hay preocupación por las causas especialmente importantes, lo que a mí me parece que es incluso más grave porque es de más difícil solución, ¿no? Claro, para la gente con tanta desconfianza en el sistema inmediatamente lo asocia además a que aquí corrió plata, ¿no es cierto?, a que aquí hay un tema de corrupción. Ahora, El desafío que tiene el sistema es actuar con independencia, con autonomía, pero además actuar con eficiencia. tú como exfiscal, ¿qué tan cerca ves que este tipo de corrupción, desde el punto de vista, estoy hablando, pasándonos al contexto actual de seguridad, hablabas del Tren de Aragua y todo esto, pueda penetrar finalmente el Poder Judicial? ¿Qué es lo que todos esperamos que no ocurra, porque de alguna forma Chile se diferencia quizás o está en un escalafón un poquito más seguro que el resto de sus pares en torno a eso? ¿Qué tan cerca estamos desde tu experiencia? Bueno, hay señales preocupantes porque mira lo que ha pasado, ya no te hablo en los últimos años, te hablo en los últimos meses. Sí. Hemos tenido hechos graves de corrupción en Carabineros, se dio de baja a 14 carabineros de Guara que estaban implicados en el contrabando de camiones que llegaban desde Bolivia, donde se traía cualquier cosa, previo pago, ¿no es cierto?, de 1 millón, 2 millones de pesos, se dejaba pasar todo. Después, en el ejército, ni más ni menos que funcionarios activos del ejército, suboficiales, 8 fueron dados de baja porque trasladaban ellos mismos droga desde el norte de Chile hasta Santiago, el último cargamento 192 kilos. Okay. Y luego, en la Fuerza Aérea, el tráfico, ¿no es cierto?, de 4 kilos de fentanilo, de otra droga. Es decir, en los últimos 2 meses, en 3 instituciones claves, sucesos nítidos de corrupción. Y si uno ve, para ir a tu pregunta, ¿no es cierto?, en la Fiscalía hemos tenido investigaciones que han terminado con fiscales destituidos por la manera en que tramitan los casos de narcotráfico, ¿no es cierto?, donde hay sospecha, por lo tanto, de cierto nivel de opacidad, falta de transparencia y corrupción en regiones tan distintas como en Rancagua, donde se expulsa un fiscal, en Puerto Natales, donde un fiscal estuvo incluso en prisión preventiva, en Los Ángeles, la región del Biobío, donde también la Fiscalía está intervenida con fiscales suspendidos, todos por asuntos más o menos semejantes, ¿no?, por la manera en que se están tramitando los casos vinculados al narcotráfico. Por supuesto que son señales muy preocupantes, ¿no?, y que exigen que se tomen medidas para tener controles internos que prevengan, por una parte, hechos de corrupción y que sancionen si es que estos ocurren. Y eso es válido también para el Poder Judicial. Hace algunos años hubo una causa importante en la Corte de Rancagua que terminó con 3 ministros que fueron separados de sus funciones, ¿no es cierto?, echados del Poder Judicial. Y también, por cierto, lo que hemos conocido a partir del caso Hermosilla, la manera en que se nombra a los ministros y luego el trato que tenían los ministros con ese abogado que había facilitado su nombramiento, que terminó con una ministra de la Corte Suprema expulsada del Poder Judicial y hoy día con otros 2 ministros de la Corte de Apelaciones que están siendo investigados y suspendidos, ¿no?, también por esta situación. Entonces, por supuesto que hay señales preocupantes en el sistema en su conjunto de corrupción, señales graves que deben ser atendidas y que exigen medidas mucho más fuertes de prevención por una parte, pero también de sanción cuando se demuestra la ocurrencia de estos hechos. Me pregunta aquí, volviendo al libro, me pregunta una auditora. Hola Julio, ¿lo puedo entender yo si lo leo chilena media con solo cuarto medio? ¿No hay muchos tecnicismos? Mira, el libro deliberadamente no es un libro para abogados. O sea, yo parto de esa base. Este es un libro que se hizo para la gente, pensando en la gente. Intentando que la gente entienda qué fue lo que pasó en este caso. No es un libro que tenga una pretensión académica. Y de alguna manera, publicamos un capítulo en el Clinic, ¿no? Está escrito de una manera novelada, sí, en que se está contando la historia con
en una línea temporal de tiempo. Hay una pequeña primera parte media biográfica mía, después los primeros casos que investigamos, cómo eso nos sirvió para ir teniendo una experiencia investigativa en casos de corrupción. El caso Penta no fue mi primer caso, ni el primer caso que tuvo mi equipo en materia de corrupción, ¿no? Tuvimos varios casos antes, el caso Fragatas, el caso de la Comisión Nacional de Acreditación, el caso de la JUNAEP, que fueron haciendo una manera de trabajar con la policía, con el Servicio de Impuestos Internos, con el Consejo de Defensa del Estado, que desemboca todo ese trabajo en lo que fue el caso del fraude al FUT. Sí. Y luego el caso Penta. Entonces, está narrado de una manera, diría yo, novelada, intentando, por supuesto, ser muy fiel a los hechos y a la memoria, ¿no? Básicamente, hemos intentado reconstruir con la memoria todo lo que sucedió, y está hecho, por supuesto, para el ciudadano de a pie, digamos, no para los abogados. Para que todos lo lean. Nos quedan 3 minutos, Carlos. ¿Dónde podemos encontrar este libro? Y hago fea, yo leí eso, no, yo siempre pierdo los tecnicismos, pero la lectura es muy fácil, así que de verdad recomiendo que lo puedan ahí tener. ¿Dónde encontramos este libro? Está el libro ya disponible en todas las librerías del país, debiera estar, y está también, por supuesto, disponible en las librerías virtuales, ¿no? Yo no quiero hacer propaganda ninguna en especial, pero está el libro ya disponible en todas las librerías, así que debieran ir a la librería preferida a pedirlo, y bueno, y si no está, a reclamarlo, porque claro, está ya disponible en todos. O a lo mejor ya está agotado, y si no está, puede ser que esté agotado en una vez. Mira, pasó una cosa muy bonita, ¿no? Que el libro salió hace unas 2 o 3 semanas en lo que se llama preventa, es decir, que tú lo podías pedir y te llegaba a la casa en 2 semanas más. Y solo a partir de este lunes, martes, o sea, ayer y antes de ayer, ya empezó a estar en librerías. Sí. Y a pesar de que estaba solo en preventa, pasó a ser uno de los libros más vendidos de la editorial. Muy bien. Eso por supuesto me puso muy contento. Por supuesto que sí. Carlos Gajardo, ex fiscal, conversando con nosotros con este libro de lanzamiento, Somos tontos hasta las 12, un libro que habla de la corrupción en Chile, puntualmente en un caso en específico que generó mucha conmoción pública, mucha indignación también, y que te tocó llevar y liderar esa causa con ese final de una renuncia incluida. Todo eso está ahí y mucho más en este libro. Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche acá en Vivo Vivo, ¿eh? Gracias, Julio. Oye, y el nombre de Somos tontos hasta las 12 también se cuenta de dónde sale, ¿no? Entonces se cuenta toda esa historia de por qué, digamos, esa frase que da origen al título, que da título a este libro. Muchas gracias por la invitación, Julio, y qué bueno que te haya gustado. Un abrazo grande, esté muy bien. Chao. Bueno, ahí estaba entonces. Somos tontos hasta las 12. Curiosamente, nosotros estamos solo hasta las 12, aquí en este programa, por la radio. Así que, ¿qué quiere decir eso? No se me olvidó preguntarle eso a don Carlos Gajardo, ¿ah? ¿Será que somos tontos hasta las 12 en este programa? Y después de las 12, ¿quién viene? Don Mario Álvarez, ¿no? Viene... don Nicolai parece. Ya, bueno. Interesante, ¿ah? Está ahí en todas las librerías para que lo puedan buscar. Mientras yo les voy a contar algo. AgroConnect